Ecovisa presenta Visión a Fondo con Manuel Maldonado. ¿Qué tal, señores televidentes? El diario El Comercio dice hoy día, en un editorial que aparece en la segunda página, que con la dolarización el Ecuador está entrando en una nueva era económica, quizás la más crítica de su historia, de una economía especulativa, rentista y devaluatoria, a una economía muy rígida que requerirá gran esfuerzo de transparencia, de competitividad, de mejoramiento de la calidad de la producción, de relaciones transparentes en todo sentido y de una transformación cultural. Todo cambio genera resistencias y en la actual ocasión, cuando hablamos de dolarización, el cambio viene acompañado de resistencias ideológicas de los movimientos de izquierda y de resistencias también conceptuales y también estratégicas, llamemos así, de los movimientos de derecha, porque el cambio genera costos y beneficios. ¿Cómo interpretar las resistencias desde la izquierda, la CONAI y los movimientos sociales que quieren desmantelar la dolarización y las resistencias o intentos de aprovechar el proceso de parte de la derecha? Por ejemplo, reprogramar las deudas a larguísimo plazo, tasas de interés totalmente subsidiadas que son incompatibles con la dolarización. ¿Cómo interpretar estos dos movimientos? La izquierda y la derecha confabuladas explícita o implícitamente para quitarle transparencia o para desarticular, en el caso de la izquierda, el movimiento de dolarización. Y ese es un tema que vamos a abordar esta noche con el economista Abelardo Pachano, prestigioso empresario, analista, exfuncionario, columnista del diario El Comercio. Muy buenas noches, bienvenido, economista. Y la primera pregunta: ¿cómo interpretar esas resistencias que surgen de ambos sectores ideológicos, la izquierda y la derecha, al proceso de dolarización? Manuel, buenas noches y muchas gracias. Como producto, yo diría, natural de tratar de extraer para cada uno de los grupos los beneficios que tiene o de cubrirse los perjuicios que podría ocasionar la mal llamada dolarización, porque en el Ecuador es más una convertibilidad que una dolarización completa. Si queremos hacer una dolarización a fondo, los propulsores deberían entrar por plantear una reforma constitucional y con ello dar claridad y definición completa. Pero usando este término de dolarización dentro del sistema, hay ciertos grupos de derecha que lo que buscan es enquistar una serie de decisiones que rompen la armonía de una economía de mercado. La economía de mercado ha sido construida a lo largo de más de 15 años de modificaciones sustantivas realizadas por los distintos gobiernos en un larguísimo proceso de crisis que ha tenido el país. Pero hoy el Ecuador tiene una sociedad económicamente organizada, de mercado, abierta, competitiva y sometida a una serie de acuerdos de carácter internacional que le generan obligaciones y que le han quitado parte de la soberanía económica. Hoy ya no se pueden tomar medidas de restricción económica si no se cuenta con las autorizaciones de los organismos a los cuales nosotros libremente hemos accedido y con los cuales libremente hemos convenido nuestra relación. Entonces la dolarización lo que pide es respeto a un manejo de una economía seria, un Estado que sea eficiente, un Estado que desmantele todas aquellas actividades para las cuales no está ni tecnológica ni económicamente preparado, que los transfiera a aquellas empresas, personas que tienen tanto tecnología como capital y con las cuales puede llegar a acuerdos de manejo compartido y ofrecer servicios en condiciones mucho más eficientes, mucho más decorosas, mucho más promotores del propio desarrollo y del crecimiento ecuatoriano. Entonces, un Estado que tiene que concentrarse en las áreas sociales, que son las áreas más delicadas en el momento actual: salud, educación, bienestar social, que son los fundamentales. Y a las demás actividades, tratar más bien de manejarlas con la participación de inversionistas privados y con un sistema de regulación que promueva precisamente la generación de nuevos proyectos que a su vez van a generar empleo en el Ecuador. Desde el punto de vista de la izquierda, ¿por qué le atacan a la dolarización? Porque todos sabemos que la dolarización es un modelo tan duro, tan estricto, que cuando tiene problemas se ajusta básicamente a través del despido, del desempleo,
la pérdida de bienestar en la colectividad. Y lo que buscan los grupos de izquierda es romper esas inequidades que se producen con la dolarización. Ahí el Estado es el gran, yo diría, hacedor de las soluciones, y por eso es que hemos hablado de que esta dolarización requiere de la creación de fondos de estabilización que precisamente combatan ese tipo de inequidades. En el lado de la izquierda y la derecha surgen intentos, sobre todo en las organizaciones sociales en los últimos días, intentos de desbaratar el proceso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se desarticulase el proceso de dolarización? ¿Cuál sería el desenlace si se deroga, por decir algo, la dolarización? ¿Con qué hemos estado viviendo hasta este momento? Hemos estado viviendo con un sistema de cambio fijo, porque hasta la aprobación de la llamada ley Trolebús no había otra decisión tomada por las autoridades que la del directorio del Banco Central, que fijó el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar, dentro de un ambiente político sumamente complicado. Se cayó un gobierno, hubo una transición ventajosamente muy efímera de rompimiento constitucional, ingresó un nuevo gobierno, le ha tomado tiempo al Congreso aprobar la ley, y sin embargo el tipo de cambio se ha mantenido estable en los 25.000 sucres. La reserva monetaria no ha caído, lo cual es realmente un signo de que la colectividad lo que estaba era buscando ansiosamente algún tipo de paraguas que detenga ese proceso de devaluación tan malsano que tuvimos en el año 1999. De tal forma que hasta aquí hemos tenido un tipo de cambio fijo, no ha habido ningún instrumento de dolarización en la práctica. Entonces el mensaje de la colectividad a todos, el mensaje del mercado a todos es de que queremos un sistema cambiario mucho más predecible, mucho más transparente, en donde las autoridades tengan responsabilidades claras y el mercado pueda manejarse bajo esas condiciones. De tal forma que el planteamiento de la CONAIE o de los grupos que se oponen abierta y radicalmente a la dolarización es un planteamiento que tiene una sola alternativa, que es la fijación de un tipo de cambio fijo. Pero es una alternativa que frente a la dolarización tiene limitaciones porque le deja todavía suelto el manejo de la política monetaria, que como vimos en el año 1999 fue una política expansiva y fue producto del irrespeto a la Constitución de la República, porque la ley que creó la AGD y que estableció el seguro ilimitado de depósitos le obligó al Banco Central a comprar bonos que emitía una institución estatal, el Ministerio de Finanzas, para cubrir déficit fiscal, y eso en la Constitución está absolutamente prohibido. De tal manera que yo más bien le vería al tema de la dolarización como un tema que se ha iniciado con un tipo de cambio fijo, y no creo que las organizaciones de izquierda puedan hacer un planteamiento que vaya más allá de esto, porque cualquier tipo de restricción que se quiera imponer a los mercados de capitales, llamemos así, prohibir la remisión de utilidades al exterior, o poner cortapisas a la compra y venta de divisas, limitar las importaciones o crear determinado tipo de controles cuantitativos a las exportaciones, están en este momento limitados por los propios acuerdos que tiene el Ecuador con la Organización Mundial del Comercio y con el Fondo Monetario Internacional. Lo cual vamos a analizar después del siguiente corte, nos lleva a un camino que hay que recorrer con eficiencia. ¿Cómo hacerlo? Después del siguiente corte. ¿Qué ocurriría si la dolarización no se la aplica bien? Acabamos de escuchar del economista Pachano que una alternativa a la dolarización sería un tipo de cambio fijo. Yo agrego una opinión muy personal con la alternativa adicional de que un tipo de cambio fijo sin dolarización y en un ambiente de inestabilidad política las expectativas del público cambiarían
y los procesos devaluatorios serían inevitables. No sé si el economista Pachano está conmigo, pero ante una inestabilidad política, una inestabilidad económica e incertidumbre, un tipo de cambio fijo, después de haber pasado por la dolarización, un retroceso, ¿sería o no volver a un campo de alta inestabilidad cambiaria y obviamente altísimas tasas de interés e inestabilidad económica y política, por supuesto? Bueno, regresar al tipo de cambio fijo después de haber llevado adelante un programa de dolarización solo podría tener una explicación, y es de que el sistema político ecuatoriano fue incapaz de manejar la dolarización, de que el sistema político ecuatoriano irresponsablemente rompió los principios fundamentales que se requiere para que la economía de un país maneje un sistema de la rigidez y de la responsabilidad que requiere la dolarización. En realidad, la dolarización demanda de varios elementos, de requisitos previos y de requisitos permanentes. Primero, estabilidad política. Los distintos partidos políticos del Ecuador deben estar conscientes de que la dolarización es un viaje cuyo retorno tiene consecuencias extremadamente gravosas para el bienestar de la colectividad, y deben actuar en consonancia con lo que la dolarización implica, es decir, crear todo un ambiente político en donde la discusión sea una discusión serena, sea una discusión objetiva, sea una discusión en donde se busque el mantenimiento permanente, perseverante, de los equilibrios macroeconómicos del Ecuador. El Congreso del país, el Ejecutivo, tienen una responsabilidad muy grande para que ese ambiente transmita confianza a la colectividad ecuatoriana, le dé seguridad al inversionista y con ello generemos el nivel de empleo que requiere esta colectividad. Porque la dolarización descansa en ese elemento central, confianza. La dolarización genera dinero para que pueda la economía crecer en función de los flujos de capital. Y los flujos de capital solo vendrán al Ecuador cuando todo el mundo sienta que este es un país de oportunidades y de oportunidades serias, de oportunidades de inversión, de oportunidades de empleo, de oportunidades de generar bienestar, de oportunidades de generar riqueza. Entonces yo coincido con lo que usted dice, Manuel. El llevarle de retorno a esto tendrá connotaciones extremadamente complicadas, y por eso es que toda esa serie de cortapisas que se están incluyendo en la ley Trolebús tienen que ser eliminadas. Esa refinanciación obligatoria de créditos a plazos de 10, 15 años para todo tipo de deudor y de manera obligatoria va en contra del principio de mercado. La fijación de tasas de interés no tiene sentido. El desagio en dólares, vamos a pasar a la historia y a la historia mundial como un caso casi de Ripley. Es un país que quiere introducir el dólar como moneda de curso legal y simultáneamente desagia las tasas de interés, desprotegiendo a los ahorristas, desprotegiendo a los inversionistas financieros, es decir, creándole de entrada un mal ambiente para que estas personas piensen si es conveniente seguir disponiendo de los dólares en el país o si es mejor volverlos a remesar al exterior. ¿Por qué no podemos salir de, ahí le pido una opinión, ¿a qué atribuye que no podemos salir de estas, llamemos, estas actitudes restriccionistas que impiden al país desenvolverse? Fíjese, ya se está anunciando un nuevo levantamiento de la CONAIE por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha, intentos de beneficiar a un grupo minúsculo de deudores, aprovechándose de la dolarización para favorecer a un grupo minúsculo que tiene poder de negociación con los bancos, que no tiene por qué desnaturalizar un sistema. ¿Cómo ve usted estas dos cosas? Tasas de interés fijas por debajo de una inflación que ya está en el 90%, un intento de reestructurar deudas para favorecer a un grupito de empresarios por un lado, intentos de un nuevo levantamiento indígena para desbaratar un intento de racionalizar y de normalizar y de estabilizar al país. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? ¿Por qué no podemos pensar alguna vez en la población? Porque no respetamos, no somos coherentes, Manuel, con lo que proponemos. Hay muchísimos sectores empresariales que han venido demandando una transformación económica sobre la base del respeto de los principios de una economía de mercado, de una economía abierta, de una economía en donde el riesgo de la inversión privada la corre el inversionista privado, y de que no hayan situaciones en donde cuando pierde el inversionista privado sea el Estado el que tiene que asumir las obligaciones. Yo creo que esta es una desnaturalización profunda de
principio básico de lo que debe regir a una economía socialmente equitativa de mercado. Y hay otro grupo de empresarios que, sabiendo que esos deben ser los principios, tratan de aprovecharse de circunstancias críticas como las que vive el Ecuador para solucionar problemas de carácter individual o solucionar problemas de carácter personal o de grupo. El tema de la dolarización, para algunos, es realmente una oportunidad de resolver sus problemas. Y la izquierda nota, o los movimientos de centro y de centro izquierdo notan, de que hay un interés de grupo para querer aprovecharse y obviamente que reaccionan con la violencia con la que usted ha mencionado, Manuel. Y uno tiene que entenderles así, porque se dan estas actitudes incoherentes. Dicen algunos empresarios que hay que dejar que los precios se fijen en el mercado, pero simultáneamente proponen que se desajen dólares, que se fijen las tasas de interés con topes, que se pongan una serie de limitaciones al desarrollo de algunas actividades. Eso es absolutamente inconsistente con lo que estamos nosotros propugnando o buscando en el mediano y en el largo plazo. Entonces los grupos de centro y de centro izquierda lo que ven es, miren, la dolarización no ha sido el mecanismo o el medio a través del cual vamos a crear una política económica seria y responsable, sino ha sido el mecanismo para resolver los problemas a determinados grupos. Entonces hay que darle más claridad, más transparencia al manejo de la dolarización, dejar que las cosas funcionen. Por ejemplo, al sistema financiero ecuatoriano hay que dotarle de instrumentos para que se capitalice, para que sea un medio eficiente de intermediación y de generación de riqueza, pero no hay que ponerle cortapisas. Aquella parte de la banca que es una banca honesta, que es una banca que ha buscado atender las necesidades del país, tiene que ser promovida y no debe buscarse la destrucción. A la banca ecuatoriana hay que darle oportunidades igual que a todos los sectores. Yo le mencionaba en algún momento a usted, Manuel, que el Estado ecuatoriano tiene que crear los fondos estos de estabilización y de emergencia. Yo no veo la forma de entrar en una dolarización si no le ponemos una serie de elementos que nos ayuden a que los mecanismos con los que vamos a trabajar le den mayor equidad a la economía ecuatoriana. Con el nivel de pobreza, con el nivel de desocupación que tenemos, ningún sistema político va a ser estable. Entonces el sistema económico y la organización económica tiene que ser lo suficientemente poderosa y lo suficientemente sensible para que, a la vez que da oportunidades de inversión a aquellos que tienen capital, también por el otro lado le dé posibilidades de capacitarse a aquellos que ofrecen la mano de obra al inversionista, porque los dos son socios del desarrollo. Muy bien, vamos a seguir analizando el asunto después del siguiente corte, porque hay que profundizar en lo que dijo el economista Pachano, una discusión objetiva de los costos y beneficios de un proceso que parece que realmente es irreversible. Lograr una discusión objetiva, no sobre si conviene o no la dolarización, porque si nos atenemos a los principios económicos, volver a un sistema de devaluaciones o de tipos de cambio fijo sería una debacle nacional. Bien se dijo, cuando uno entra a un sistema de estos, la dolarización, volver puede ser sumamente desastroso y más desastroso de lo que teníamos hasta comienzos de este año. Entonces, ¿cómo lograr de la CONAIE, de los empresarios, de las cámaras, de los partidos políticos, de todos los que están interesados, supuestamente, aunque sea de dientes para afuera, en que el Ecuador progrese, que sus discusiones, sus análisis sean objetivos y no dominados o por el prejuicio ideológico en la izquierda o por el interés económico creado en la derecha? ¿Cómo lograr una discusión objetiva? ¿Por qué es importante? Sosteniendo tesis que puedan ser bases argumentales del establecimiento de las condiciones que requiere este manejo de la dolarización. Tesis como cuáles. La dolarización implica, primero, respeto a las reglas de mercado, a los principios de mercado. Y si no es la dolarización, ¿qué otro régimen cambiario va a funcionar sobre una organización de mercado? Pues sí, pueden funcionar cualquier otro régimen de cambiario. Pero ¿qué implican
las condiciones en las que se desarrolla un régimen de mercado, que el Estado no gaste más de lo que tiene, que el Estado arregle su problema de deuda, que el Estado tenga un nivel de estructura de gasto mucho más eficiente, que atienda los problemas sociales de fondo. La educación pública es una educación no competitiva, no le ofrece una capacitación a todos los pobres ecuatorianos o los que provienen de familias de recursos limitados, la misma capacitación que le ofrece la educación privada ecuatoriana. Y en ese sentido estamos nosotros simplemente creando un ambiente de largo plazo que va a perseverar en las inequidades del país. El sistema de salud es realmente casi un desastre en el Ecuador, casi nada funciona. Cuando uno tiene que acompañar a alguien cercano a un hospital público se da cuenta de la pobreza que hay, del nivel de calamidad y de mala atención que recibe en los servicios de salud pública. Entonces, si nosotros tenemos una economía de mercado, hay que respetar los principios de ella, y la dolarización exige eso. Pues uno tiene que discutir sobre esta base de la Organización Económica Ecuatoriana y de la Organización Mundial, porque no hay otro régimen económico en vigencia en el mundo actual. Cuando estemos en otras condiciones podremos hablar de las otras condiciones, pero en las actuales todos sabemos que la base sobre la que asentamos nuestro trabajo es economía de mercado, economía abierta, economía competitiva, y para eso se requiere un manejo muy serio. Entonces, es la primera tesis. La segunda tesis es que, sabiendo que la dolarización tiende a ser, y de hecho lo es, un sistema tan riguroso que genera inequidades de carácter social por la forma como se ajusta, hay que poner los antídotos a esas inequidades, y el Estado debe trabajar sobre la base de la creación de esos fondos que precisamente vayan a resolver los problemas de las inequidades. Yo he propuesto un fondo de estabilización laboral en donde participen empresarios, trabajadores y el gobierno o el Estado, para crear un fondo mediante el cual aquellos trabajadores que pierdan su empleo puedan disponer de recursos mensuales mientras están en tránsito a la búsqueda y al encontrar una nueva ocupación. Eso va a quitar bastante tensión social, va a dar oportunidades para que uno vea que hay mayor solidaridad en el Estado. Hay que arreglar el problema tributario, Manuel. En el Ecuador, si bien hemos avanzado en el último año con el trabajo del Servicio de Renta Interna, que es un trabajo extraordinario que vienen haciendo ahí, pero hay sectores que siguen sin pagar tributos en el Ecuador, que viven gratis en el Ecuador. De tal forma que a ellos también hay que pedirle que contribuyan para que tengamos un Estado mejor financiado y un Estado eficientemente estructurado. Entonces, discutamos de esas tesis. Si nosotros nos sentamos y discutimos de esas tesis, yo no veo razón para que no nos entendamos los ecuatorianos. Los empresarios serios del Ecuador pagan impuestos y están, yo creo que en una posición de contribuir para crear estos mecanismos de solidaridad. Yo creo que los trabajadores igual. Y el Estado ecuatoriano tiene que reestructurarse en el sentido de lo que hemos conversado esta noche. La verdad de las cosas es que lo que los ecuatorianos no aceptamos es la obligación que tenemos de sentarnos a defender tesis, pero con criterio consistente, y no a decir la economía de mercado es muy buena mientras conviene a mi interés y la economía de mercado es muy mala cuando no conviene a mi interés. Si nosotros aceptamos a la economía de mercado, para bien o para mal, tenemos que trabajar con las reglas que ahí están establecidas y debemos respetarlas y no usufructuar de esa economía de mercado, porque entonces los sectores socialmente débiles, aquellos que han estado desprotegidos, van a encontrar que la economía se organiza siempre para salvar a los más poderosos y perjudicar a los más pobres. Después del siguiente corte, un desenlace con un mensaje final, porque tiene que salir un mensaje acerca de las actitudes que tenemos que desarrollar todos los ecuatorianos si queremos salvar al país y no beneficiarnos, sea política o económicamente. Una transición de tanta profundidad requiere también un fuerte y vigoroso y no comprometido liderazgo, comprometido solo con los intereses nacionales. Y en este sentido, el rol del presidente de la República, del doctor Gustavo Noboa, ¿cuál debe ser la naturaleza de su liderazgo para evitar que el gobierno decline ante los intereses creados de los grupos empresariales de la derecha
representados también en el Parlamento, o ante las pretensiones ideológicas desestabilizadores de los grupos económicos de la izquierda representados en las empresas públicas, porque ambos tienen intereses económicos. ¿Cómo lograr que el liderazgo del presidente sea al servicio de la población y de los intereses mayoritarios del pueblo? Se nos agotó el tiempo y tenemos, disculpe economista, solamente 4 minutos para su respuesta. Manuel, primero transparencia. Yo creo que el presidente, por toda la historia de su vida, es una persona que nos asegura que sus decisiones ser y serán transparentes, en el sentido de que las explicaciones que dé sean explicaciones que todo el mundo comprenda, de que cuando nos pida sacrificio nos pida a todos en proporción a lo que tenemos, al nivel de bienestar que cada uno de los ecuatorianos disponemos, y de que haya en esa transparencia siempre un mensaje de solidaridad. Segundo, de que todas las decisiones demuestren de que estamos en una línea de perseverancia para que la política económica se mantenga enrumbada y bajo los parámetros que exige la nueva realidad del país y los grandes desafíos de carácter internacional. Porque hasta aquí hemos venido hablando solo de nuestra organización interna, pero no hemos hablado casi nada en los últimos tiempos de los grandes desafíos internacionales que ya el Ecuador tiene sobre sus hombros. Entonces tiene que ser perseverante. El sector público se tiene que manejar con gran rigurosidad, con un nivel de austeridad en donde cada sucre que se gaste tiene que estar muy bien explicado. Y en tercer lugar, tiene que ser con coherencia. Aquí se requiere de que todos los sectores políticos se aglutinen en defender lo que es un ambiente de estabilidad para crear con ello el motor de nuevamente generación de bienestar, y eso es con coherencia. Respetemos los principios que demanda una economía de mercado, no introduzcamos distorsiones por conveniencias de carácter o de grupo, o regional, o de carácter personal. Y ahí entonces yo creo que están los tres grandes elementos: transparencia en todas las cosas, para que no se escondan segundas intenciones, todas las informaciones las tengamos a la disposición, por ejemplo, cada ministro explique en qué ha gastado el dinero que le han entregado, que el Banco Central nos esté perfectamente informando del cumplimiento de sus obligaciones. Perseverancia, es decir, mantener la línea. Y tercero, coherencia, es decir, que todo dé un gran ambiente en el país. Y que no se espere que después de transcurrido cierto periodo de dolarización hayan sectores que después demuestren la insatisfacción con el manejo de la dolarización, como podría eventualmente ser el sector de exportaciones, porque con la dolarización no hay otro camino que la mejora de la productividad para ser competitivos internacionalmente. Una pregunta final. En materia de información, ¿usted ve que hay o no una buena iniciativa del gobierno para desarticular o las pretensiones ilegítimas de la derecha o las pretensiones ilegítimas de la izquierda? Porque yo veo que hay una ofensiva para tratar de desestabilizar otra vez al Ecuador. ¿Uno cree que le falta un poco más de capacidad informativa al gobierno para informarnos a los ecuatorianos en qué consiste todo esto? No, yo creo que los gobiernos democráticos se han tenido, todos ellos, unos más, otros menos, una gran falla han sido en que no han podido comunicar muchísimas de las cosas que hacían. Y en ciertos casos no comunicaban porque no le convenía comunicar, ya que no había transparencia en las decisiones. Entonces me parece que en el gobierno actual le corresponde hacer un esfuerzo mucho más grande para que la transparencia se refleje en un gran sistema de comunicación, un sistema de comunicación en donde no le quede la menor duda a ninguno de los ecuatorianos de que las decisiones van por el sendero de la búsqueda del bienestar colectivo y no de la satisfacción de un interés de carácter particular. Muchas gracias al economista Abelardo Pachano por sus reflexiones. Es decir, la dolarización implica un desafío económico, cultural, paradigmático, cambiar nuestra mentalidad y sobre todo un desafío patriótico y cívico. Porque ya nos metimos a este sistema, no podemos volver al caos cambiario del anterior sistema. Pero para lograr que lo hagamos bien las cosas, hay que pensar en los intereses nacionales, bajo un fuerte liderazgo no comprometido con intereses creados del presidente de la República, a fin de desarticular las pretensiones políticas de la izquierda y las económicas de la derecha. Ecuavisa presentó Visión a Fondo.